infantil. La ansiedad es uno de los problemas más frecuentes en niños y adolescentes. Es una emoción básica que experimentamos todos los seres humanos y forma parte de los mecanismos básicos de defensa que se activan en situaciones desconocidas, situaciones que generan incertidumbre o situaciones que nos resultan amenazantes. Es por tanto una respuesta adaptativa que nos pone en alerta. Y en definitiva, no es malo sentir ansiedad, siempre que se mantengan unos niveles normales. Únicamente hablaríamos de ansiedad patológica o un problema de ansiedad cuando nos encontremos ante situaciones en las que su intensidad, frecuencia y duración resulten excesivas. Existen muchas situaciones que pueden dar lugar a la aparición de ansiedad en la infancia o en la adolescencia. Uno de los más característicos consiste en experimentar cambios en su rutina diaria, como por ejemplo cambios de curso o de clase o incluso un cambio de colegio, o cambios de ciudad o de domicilio, ¿no? También el incremento en las tareas escolares y en exámenes, o el haber experimentado alguna pérdida, como por ejemplo la separación o la pérdida de un amigo, o el fallecimiento de algún familiar o alguien cercano a su círculo, o la separación de sus padres incluso. La enfermedad también, ya sea propia o de un familiar, puede dar lugar a situaciones de ansiedad, o el haber experimentado alguna vivencia traumática o compleja, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tráfico o algún incidente con animales o en algún lugar en concreto, o presenciar o experimentar violencia hacia ellos mismos o hacia otras personas. Por último, algunos estilos educativos que están basados en las exigencias, en el perfeccionismo o en los castigos continuos pueden generar ansiedad en la infancia. Los síntomas de ansiedad se pueden manifestar en 3 áreas: síntomas físicos, los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales. Los síntomas físicos hacen referencia a la parte más fisiológica de nuestro cuerpo. Así, en la ansiedad se pueden observar algunos de los siguientes: temblores, problemas para dormir, el experimentar dolores, ya sean abdominales, de barriga o de cabeza o de cualquier otro tipo, sudoración o tener las manos húmedas y frías, vómitos, problemas en el control de esfínteres o tartamudez. Los síntomas cognitivos hacen referencia al conjunto de creencias, pensamientos e imágenes mentales. A nivel cognitivo, los síntomas que se pueden presentar son la preocupación constante sobre acontecimientos futuros o sobre catástrofes, ¿no? o sobre la evaluación que los demás hacen de uno mismo. La preocupación por la pérdida de las figuras de apego que puedan sufrir un posible daño. La lentitud en el procesamiento mental que puede afectar también al rendimiento académico, o en general la presencia de miedos múltiples o miedos específicos. Los síntomas conductuales de la ansiedad en niños y adolescentes no son siempre evidentes y a veces se puede atribuir por error a otras causas. Por ejemplo, encontramos las rabietas frecuentes o la irritabilidad o agitación, sobre todo en niños más pequeños, llantos incontrolados, impaciencia, el aislamiento social, o la resistencia a ir a dormir, o la resistencia a ir a la escuela, o de otro tipo de situaciones que requieran, por ejemplo, la separación de sus padres. Algo que es muy importante de mencionar es que las manifestaciones de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes van a variar en función de su edad y de su desarrollo cognitivo y emocional. Así, en niños más pequeños es más característica la inquietud motriz y la irritabilidad, el llanto, la pérdida de apetito, los problemas del sueño, así como la negativa a separarse de sus padres y los problemas de sueño, sobre todo con las pesadillas. En niños más mayores que van entrando en el periodo de la adolescencia o que se encuentran ya en la adolescencia, ante un mayor desarrollo cognitivo, suele primar frecuentemente los pensamientos recurrentes o las preocupaciones, así como la inhibición motriz relacionada también con problemas de aislamiento social y dificultades en la atención, concentración y memoria. Por otro lado, en los niños y adolescentes es importante saber diferenciar la ansiedad patológica de los miedos evolutivos.
Estos miedos son un aspecto normal del desarrollo que proporcionan a los niños medios de adaptación. La mayoría de los miedos infantiles son transitorios, de intensidad leve y específicos de una edad concreta, por lo tanto tienden a desaparecer con el tiempo. Algunos ejemplos son el miedo a la oscuridad, a los monstruos o fantasmas que se dan entre los 2 a 6 años, los miedos de tipo más médicos, por ejemplo a la sangre o al daño físico, que ocurre entre los 6 o los 8 años, o miedos que tengan que ver con las relaciones interpersonales, por ejemplo la evaluación de sus iguales, o el miedo al rendimiento académico o al fracaso, que tienen que ver más con las etapas de la preadolescencia o adolescencia. Cada uno de estos miedos se clasifica en una etapa evolutiva del niño. No obstante, cuando alguno de estos miedos persiste en el tiempo o cuando la gravedad de la ansiedad es muy elevada, ya se convertiría en un problema de ansiedad. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a gestionar la ansiedad? En primer lugar, mantener una rutina familiar puede transmitirles seguridad a los niños porque saben qué esperar y damos la oportunidad a que puedan predecir y controlar aspectos de su propio ambiente. Además, a través de las rutinas también aprenden a organizar y a estructurar su propio tiempo. Otro aspecto importante será controlar las actividades extraescolares. Un exceso de las mismas hacen que estén cansados, con estrés y presionados por el hecho de tener que cumplir con todo lo que se espera de ellos, ¿no? Entonces es necesario planificar un horario de actividades que sea gratificante, que les permita disfrutar al niño de todas esas actividades, pero que también puedan tener su tiempo para hacer sus tareas y mantener esa rutina. Por otro lado, fomentar su autonomía va a ser muy importante, promover que el niño sea capaz de tomar sus propias decisiones, aunque con ello cometan errores. Esto permite ayudarles a resolver situaciones difíciles o que le produzcan miedo o incertidumbre, para así ir generando en ellos recursos para afrontar situaciones futuras. Por otro lado, también será importante evitar un ambiente excesivamente exigente, ¿no? Con respecto a las notas, a su comportamiento, a los horarios, a las normas, etc. A través de una sobreexigencia se fomentaría la presión, la frustración, el agobio, etc., de tener que cumplir con todas esas exigencias. En el otro extremo, en un ambiente sobreprotector, se impediría que puedan desarrollar sus propios recursos de afrontamiento. Por eso es tan importante, como comentaba anteriormente, ir fomentando la autoestima de una forma paulatina en función de su edad y su desarrollo cognitivo. Por otro lado, será importante intentar que los cambios ambientales, ya sean por un divorcio, por un cambio de domicilio, por un cambio de colegio, etc., le afecten lo menos posible, y esto se puede realizar intentando mantener sus rutinas diarias en la medida de lo posible. Estar alerta ante sus quejas y comportamientos, ¿no? Y poder detectar qué es lo que le causa ansiedad. A veces no los sabrán expresar con claridad, ya que no han desarrollado los recursos necesarios para hacerlo. Y por eso tendremos que leer entre líneas, ¿no? Y ayudarles a comprender al niño qué le sucede. ¿Qué es eso de la ansiedad? ¿O que siente miedo? ¿O que siente nervios? Y así ayudarle a poner nombre a sus emociones, comprenderle, ponernos en su lugar y ayudarle a gestionar esas emociones desagradables. ¿Qué puede hacer para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, o cómo puede hacerlo, si depende de él o no esa solución, etc. Es importante que en este momento los padres no adopten un papel demasiado directivo, pero sí que ayuden al niño a guiarle en esa solución de situaciones, ayudarle a generar alternativas, ¿no? Y para ello se le puede preguntar: ¿qué harías tú? ¿Qué más se te ocurre? De todas estas opciones, ¿cuál crees que sería la mejor? Etcétera. Por otro lado, como ya he comentado anteriormente, hablar sobre las emociones y ponerle nombre a lo que sentimos ayudará a gestionar la ansiedad. Saber lo que sentimos, en qué situación y por qué consiste en la identificación emocional. Es el primer paso para conseguir una buena regulación emocional, en este caso de la ansiedad, pero en general de cualquier emoción. Para ello también será importante respetar las emociones que sienten nuestros hijos. Tendremos que empatizar con ellos y ponernos en su lugar.
Así podremos ver las situaciones desde su perspectiva y ayudarles a gestionar emociones desagradables. Para ello también es importante que evitemos frases que invaliden las emociones, como por ejemplo, eso no es para tanto, o eso es una tontería, no debes sentir miedo, o no debes sentir ansiedad, etc. Sino más bien transmitirle, entiendo que sientas miedo o entiendo que sientas ansiedad porque es una situación nueva, porque has estudiado mucho para este examen, porque te has esforzado mucho, etc. ¿no? Transmitirle comprensión y buscar opciones para gestionar esa ansiedad y sentirse mejor. También es importante ayudarle a detectar sus pensamientos y desmontarlos, entendiendo su irracionalidad o su negatividad, ¿no? Para que así le resulte más fácil enfrentarse a sus temores. Pero cuidado, como decía antes, desde la comprensión sin invalidar sus propias emociones. Ayudar a generar expectativas positivas, pero realistas, como por ejemplo, no podemos asegurar que no va a suspender un examen, pero sí podemos ayudarle a que tenga confianza en sí mismo, en el esfuerzo que ha dedicado al estudio, etc. Así conseguiremos expectativas más objetivas, generando confianza en ellos mismos. Cuando observemos avances en ellos, también será muy importante reforzar mucho ese esfuerzo y la solución al problema que ha realizado. Esto también les ayuda a ganar confianza en sí mismo, repetir estrategias de afrontamiento que les hayan servido anteriormente y seguir aprendiendo. Por otro lado, ya por último, los niños aprenden de muchas formas a solucionar situaciones o a gestionar sus emociones. Una de ellas puede ser a través de la propia experiencia y otra a través de la observación sobre cómo manejan estas emociones desagradables las personas que les rodean. Por eso los adultos deben actuar como modelos de conducta y de afrontamiento para sus hijos en sus situaciones del día a día. El objetivo no es eliminar la ansiedad, sino ayudar al niño a manejarla. No podemos vivir en un mundo donde no sintamos ansiedad o cualquier emoción desagradable, porque a medida que vamos creciendo experimentaremos muchas situaciones que nos generen esta emoción. Por ello hay que aprender a tolerar la ansiedad y a gestionarla.